Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les quiero agradecer a Carlos por la invitación al panel, un viejo amigo, a AMBA y a CarClub por esta invitación. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial para rentabilizar la cartera. Bueno, en primer lugar, en épocas de aumento de la morosidad, en periodos de cierta inestabilidad macroeconómica y fundamentalmente en periodos de alta inflación, es sumamente importante realizar acciones sobre el portafolio vigente. Muchos de ustedes seguramente prestaron mucha atención en los últimos meses en rentabilizar y en tener cierta precaución en los clientes nuevos. ¿Se escucha bien al fondo? Sí, gracias. Bueno, les decía que tomaron algunos recaudos seguramente sobre los clientes nuevos y hoy vamos a hablar sobre lo más importante, el portafolio vigente. Es mucho más difícil y mucho más costoso tener y mantener un cliente vigente que hacerse de un cliente nuevo. ¿Cómo vamos a rentabilizar nuestro portafolio y qué medidas vamos a tomar y qué algoritmos vamos a ver para esta rentabilización de clientes y de portafolio vigente? Y vamos a hablar de la segunda y la tercera etapa del ciclo de crédito. La primera adquisición, seguramente tomaron medidas. En mantenimiento de límites, cross-selling y upselling, vamos a ver los modelos que se utilizan y el impacto que tiene sobre el portafolio. Y la cobranza, cómo recuperar más y gastar menos. En primer lugar, administrar los límites de crédito. ¿Qué quiere decir? Mantener periódicamente los límites ajustados de modo tal de que los clientes puedan satisfacer sus necesidades crediticias. Pero no excedernos en esa administración de límites. ¿Por qué? Porque tengo que tener previsiones. Por los saldos no utilizados yo tengo que guardar capital. Entonces, la idea es, en periodos de inestabilidad, aumentar los límites periódicamente y de manera proactiva, pero no excederme en esos aumentos. En segunda instancia, las estrategias de cobranzas y los modelos que las soportan. Y en último, aumentar la utilización de los clientes. Para eso es muy importante optimizar cada una de las etapas del ciclo de crédito soportadas en estos modelos. Muy bien. En primer lugar, vamos a hablar del área de crédito. Bueno, apunta para cualquier lado. Vamos a ver cómo mantener clientes activos con disponible para realizar sus operaciones. ¿De qué estamos hablando? De esto de capital económico. Cuando yo constituyo reservas, no puedo tener un excedente en los márgenes de límite de crédito para prevenir futuros incumplimientos. En segundo lugar, mantener la mora bajo control y aumentar la rentabilidad. En relación al área de cobranzas, bajar los costos de gestión y a la vez, luego de bajar los costos de gestión, incrementar los pesos recuperados, ¿sí? De modo tal de no invadir además a los clientes. Muchos de nuestros clientes pagan con algún retardo o algún delay y estos modelos aprenden y permiten gestionar en la medida de aquellos clientes según su comportamiento de pagos. En relación a las fechas de pago, se incorpora las fechas de pago y no voy a molestar a un cliente gestionando cuando aún no tiene el dinero disponible. Estos modelos lo entienden, aprenden y realizan las acciones. El área de marketing, ¿cómo se vincula el área de marketing con la gerencia de créditos y la gerencia de cobranzas? Bueno, con comunicaciones eficientes, tratando de aumentar los saldos de portafolio en términos reales. Vamos a hablar un poco de cómo se incorporan también la inflación en los modelos predictivos de inteligencia artificial. Muy bien. Hace un ratito en la anterior dijeron un término que es sumamente, digamos, atinado para esta presentación. Los modelos de inteligencia artificial tradicionales, que tienen mucha historia, tienen más de 50 años, muchas veces no reconocen la información nueva, estructurada, no estructurada. Nosotros estamos acostumbrados a los modelos, el método tradicional, que es la regresión logística, que es un buen método, ¿sí? No es un mal método. Aquellos que están aplicando regresiones logísticas funcionan, pero se puede obtener mucho mayor potencia con los nuevos métodos. ¿Qué hace una regresión logística? Agarra variables, otorga un puntaje, ¿sí? Lo que pasa es que hay que trabajar un poquito más para incorporarlos. Hay que recategorizar y hacer algunas cositas adicionales. Ahora bien, los nuevos métodos de inteligencia artificial logran más potencia predictiva. La curva negra, digamos, es la clásica regresión logística, mientras que la de arriba otorgan mayor poder predictivo. Estamos comparando un KS como indicador, que no importa,
de 23 contra 42. Ahora bien, ¿por qué su uso no es tan generalizado todavía en la industria? Su uso no es tan generalizado porque hay que tener en cuenta algunas particularidades, ¿sí? Hay que tener bastante experiencia en la manipulación, que ahora vamos a hablar de cómo suplir estos errores de diseño en el desarrollo de los modelos, y mucha atención en el desarrollo. Lo que vamos a tratar de hablar es cómo poder disminuir el fenómeno de la explicabilidad. Vamos a hablar bien de ese punto y de la caja negra. Muy bien, vamos a hacer un análisis comparativo de las fortalezas y las debilidades de la regresión logística y los modelos desarrollados con inteligencia artificial. En cuanto a la performance, la regresión logística no captura aquellas interrelaciones o relaciones entre las variables que son demasiado complejas. Lo que es una virtud en la inteligencia artificial, tiene mayor poder predictivo. Ahora, esa virtud que nosotros obtenemos al desarrollar modelos con inteligencia artificial también se vuelve su principal debilidad. ¿Cuál es? El riesgo de sobreajuste. ¿Qué quiere decir en castellano el riesgo de sobreajuste? Que aprende demasiado el modelo. Entonces yo desarrollo un modelo que probablemente sea muy poco estable si no lo monitoreo permanentemente. Aprende demasiado, entonces yo por ahí tengo muy poquitos casos, esos poquitos casos dentro de un universo muy grande, aprende el modelo y luego, cuando lo dejo corriendo sin monitoreo, se produce el sobreajuste. O sea, explica más de lo que tiene que explicar y le otorga un peso mayor a una población que por ahí no es tan representativa. Este fenómeno no se da en los modelos de regresión logística tradicionales porque son mucho más estables y además tiene una preparación adicional previa de los datos que vamos a hablar. En relación al desarrollo, bueno, la logística requiere de intervención manual, es decir, yo tengo que hacer una recategorización de las variables, entender los análisis bivariados, etc. En cambio, a la inteligencia artificial le puedo tirar cualquier cosa, lo cual es muy bueno, pero también es muy peligroso. Cuando hablaba recién hace un rato, yo le puedo dar información estructurada, le puedo dar el género, la edad, etc., pero le puedo tirar también información no estructurada, que me lo va a analizar y me va a dar un resultado. El problema es que a veces que la información no estructurada o la estructurada de alguna manera combinada, no la entiendo ni yo. Entonces, son fáciles de utilizar, pero son riesgosos en la interpretación del modelo con los datos. El método que debo utilizar, que hablaba recién de la caja negra, es la explicabilidad. En la regresión logística todos estamos acostumbrados a que tiene coeficientes, tiene variables, desajusta una variable y yo puedo ver que la que desajusta es esta porque ya no me ordena más esta variable. Sé el peso que cada variable aporta al modelo global. Entonces es muy fácil de identificar un desajuste. ¿Dónde está el problema? Ahora, en los métodos de inteligencia artificial no es tan fácil. Y además tiene que ser agradable. Si yo llevo a un directorio, un modelo, al menos me van a preguntar, bueno, ¿cuáles son los pesos de cada una de las variables? ¿Qué importa más? ¿El comportamiento interno o el género? Está claro que el comportamiento interno que ha tenido conmigo. El género por ahí entra como variable 12, 15, 18. Pero los modelos de inteligencia artificial no me dicen ese nivel de detalle y granularidad dentro del modelo y la explicabilidad que aporta cada uno. Vamos a ver un método ahora, hay muchos métodos, que permite barrer con todos esos problemas y desarrollar modelos que evitan el fenómeno de la caja negra y la explicabilidad. Y por otro lado, tiene que ser confiable y estable. Confiable, obviamente, tiene que aportar potencia estadística y estable a lo largo del tiempo. La inestabilidad de un modelo puede perjudicar mucho un portafolio. Ahora vamos a ver el método que les quiero contar a ustedes. Hay muchos métodos, pero este método es relativamente simple para que lo puedan aplicar en su portafolio. Es un método híbrido que combina lo mejor de los dos mundos. Por un lado teníamos la potencia estadística y por otro lado teníamos que no entendíamos la explicabilidad o caja negra. Para combinar estos dos mundos y tener más potencia y fácil de explicar, tenemos este método en el que yo agarro el set de datos. Este set de datos yo lo divido según de dónde provengan. Por ejemplo, agarramos los datos de comportamiento interno de la entidad, que en un modelo de behavior o de comportamiento o en un modelo de cobranzas son los que más valor aportan. Lo junto, calculo las variables, agarro los datos si quiero filiatorios, agarro los datos de comportamiento externo, agarro los datos del estilo de vida, etcétera, y armo datasets. Con cada uno de esos datasets yo construyo un modelo con inteligencia artificial, con lo cual estoy acotando la explicabilidad.
construyo los datasets, armo modelos con cualquier algoritmo, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes modelos para, después podemos hablar de algún modelo en particular, armo esos datasets bien separados, a cada uno le corro un modelo, ¿sí? No tiene por qué ser el mismo modelo o el mismo método de modelado a cada uno de esos datasets, y después, ¿qué hago? Voy al mundo tradicional. ¿Cómo voy al mundo tradicional? Como quieran, con una logística, con árboles, con lo que sea. Entonces, yo ya sé cuál es el dataset que me está desordenando. Este es un método que se está utilizando bastante, ya les comentaba que hay diferentes métodos para evitar este problema. Y además a la Argentina todavía no llegó, pero también tenemos el fenómeno del regulador, ¿sí? Hay que tener no solo cuidado con el portafolio propio, sino hay que saber explicárselo a la gerencia y el regulador me va a pedir rápidamente explicaciones de cómo están construidos mis modelos, etc. Ahora bien, vamos a hablar de cuál es la metodología de implementación de esta metodología híbrida o método híbrido que vincula los dos mundos. El mundo tradicional de los árboles y regresiones con el nuevo mundo de modelos de inteligencia artificial. Ya dijimos que los fenómenos de la explicabilidad y de la caja negra con estos métodos están eliminados. En primer lugar vamos a hablar del modelo, el desarrollo del modelo. Para mantenimiento de límites de portafolio, ¿cuáles son las dimensiones que hay que tener en cuenta para construir un modelo, cualquiera sea la técnica que se utilice? En primero, la voluntad de pago. Es el comportamiento histórico que tuvo conmigo, que es lo que más pesa. El segundo es la capacidad de pago. Puede ser la capacidad inferida o puede ser con datos de mercado. O puede ser obviamente con un recibo de sueldo, ¿no? Pero estamos hablando de tratar de inferir. ¿Cómo puedo inferir la capacidad de pago? Bueno, nosotros hicimos un modelo en México, en retail muy grande, en el que entendimos cuál era la capacidad de pago, cuál era el estilo de vida y cuál era el poder adquisitivo con los productos que compraba en un retail, ¿sí? En relación a un modelo, un market basket que vinculaba todos los productos de alto valor con el poder adquisitivo y con el núcleo familiar. Lo único que preguntaban era cuántos eran en la familia. Entonces el modelo entendía y sacaba el poder adquisitivo. No es lo mismo comprar una cosa que comprar otro. Entonces a través de los productos que compraba, sacaba el estilo de vida y la capacidad de consumo. Por otro lado, los métodos de cobro, métodos más seguros o no, participación versus mercado, mantenimiento de límites es muy importante tener presente que yo puedo aplicar todos estos métodos de inteligencia artificial, pero si compito contra un límite de mercado o una oferta de mercado superadora, seguramente vaya a la otra, más allá de los atributos del producto que estoy ofreciendo. En cobranzas, ¿cuáles son los componentes para desarrollar un modelo? El comportamiento histórico, nuevamente, que es muy importante. Además aprende y no molesto al cliente. El modelo aprende, al día 5 paga. Entonces no lo llamo hasta el día 10, porque el modelo entiende que siempre paga con un delay en los días. El monto, obviamente, el atraso, si tuvo o no refinanciación, si tiene alguna reestructuración de deuda, y el comportamiento de mercado, a ver con quién compito para llegar con la oferta apropiada en el momento oportuno. Y por último, los modelos de marketing. Después vamos a vincular cómo el marketing influye en la estrategia de mantenimiento de portafolio y de cobranzas. En relación al marketing, bueno, datos demográficos, solo una técnica o solo un aspecto es los modelos RFM, hay muchos más. La resencia, que es la última vez que hizo algo, la última vez que me compró, la última vez que utilizó ese producto, etc. La frecuencia y el monto. Y obviamente todas las transacciones que realizó conmigo. Ahora, a modo de resumen, en este apartado, los modelos se adecúan a las características propias. Por eso los modelos propios tienen mucha mayor potencia que los modelos genéricos de mercado. La otra característica es que tienen mayor predicción, pero hay que tener cuidado. Y una de las técnicas que vimos hoy es la técnica híbrida, que combina el mundo tradicional con los nuevos algoritmos. Segmentación. Para segmentar. Ahí hablaban un poco de redes neuronales, de cómo funciona el cerebro. El cerebro retiene 3 ideas. Esas 3 ideas se abre cada una de esas en 3. ¿Sí? Así funciona el cerebro, así funcionan las redes neuronales. Entonces, es mucho más fácil agrupar y hablar de riesgo bajo, medio, alto, en lugar de tener tanta granularidad y tanta segmentación. Entonces, una forma de segmentar es niveles de riesgo en relación a la propensión o modelos de marketing, es el valor del cliente, modelo de propensión. Después vamos a ver un poco la lista de todos los modelos que se pueden desarrollar para marketing.
Y por último, la segmentación en cobranza, también puede ser en niveles de riesgo, con las curvas de recupero. Este monitoreo es muy importante para saber cómo están funcionando periódicamente los modelos. En cuanto a la estrategia, vamos a ver acá una estrategia, lo que se dice ahora, multiola, ¿sí? ¿Qué quiere decir una estrategia multiola? Bueno, los sistemas, ¿qué hacen? Primero envía un email, se fija si compró o no compró, si redimió la oferta, etcétera. Espera 3 días si no compró, si hizo clic, hace una acción, si no hizo clic, no hizo otra. Los sistemas ya funcionan solos, es necesario solo cargar la campaña y programar, que ya no es más código, sino es muy simple, va para un lado, va para el otro y realiza las acciones automáticamente. En relación a la estrategia de la campaña de cobranzas, dijimos, armamos un modelo para aumentar el recupero, para bajar el costo de esas gestiones y para no molestar al cliente, para retenerlo, estar cerca, pero para no molestarlo. Entonces, una estrategia, esto solo es un dibujito, digamos, hay un mapa de estrategias que se carga. Si vemos los clientes de riesgo bajo tienen mucho menor cantidad de estímulos. ¿Qué quiere decir? Nada, al día 5 recién le mando un WhatsApp, al día 15 un SMS y solamente lo llamo al día 30. Para no molestarlo, pero para incrementar el recupero, porque es todo ese poder de fuego que yo no utilizo en el 30% o 33%, si es una distribución uniforme del portafolio, lo uso para los clientes de riesgo alto. ¿Por qué? Porque tengo que llegar primero que la competencia, tengo que cobrar primero. Entonces, todo el poder de fuego y además no molestar a los clientes que el modelo entiende que van a pagar solos. Una estrategia de aumento de límite. Cuando hablo de aumento de límite, también obviamente es cross-selling y upselling. Upselling de algún producto, cross-selling con otros productos. La estrategia arranca de la cartera. Si el cliente no califica porque tiene atraso conmigo, queda fuera. Ahora, si califica, si el cliente califica, yo voy a realizar un aumento de límite. Está claro que a lo de riesgo bajo le voy a aumentar un montón, no importa. A lo de riesgo medio le voy a aumentar bastante. Pero en época de inflación, tengo que compensar esa inflación al menos con los clientes de riesgo alto. ¿Por qué? Porque si no lo acompaño, lo vuelvo yo malo. Esto es selección adversa, ¿no? Influyo en el comportamiento del cliente, es decir, en seguros. ¿Cómo es en seguros? ¿Se acuerdan de mientras más seguro manejabas, menos pagás por tu seguro del auto? Es lo mismo, es esto. La selección adversa ataca a los portafolios que no se mantienen con determinados, digamos, periódicamente no se les ajusta a los límites de crédito o el producto que necesita cada uno de los clientes. Entonces, el peor de los clientes que califica tiene que tener un aumento importante, al menos el aumento por inflación, el ajuste por inflación para llevarlo, porque si no lo estoy excluyendo, me voy a quedar con los malos, eso es la selección negativa o selección adversa. Transformo mi portafolio en malo por las acciones que tomo yo con mis clientes. Acá tenemos todas las acciones de marketing y después vamos a charlar un poquito de por qué el marketing es tan importante. El marketing es más importante que el riesgo y el marketing es más importante que los modelos de riesgo, porque ellos están adelante nuestro. Vamos a hablar un poquito de la importancia de estos modelos, de la relación que hay entre los modelos, que no es necesario hacer todo el set de modelos, haciendo solo algunos modelos puedo inferir el resultado del resto de los modelos. Cross-selling, préstamos, tarjetas, upselling, adicionales, débitos, etcétera. Para cobranzas, la oportunidad de llegar primero, aumentar los recuperos y bajar los gastos. En relación al attrition, activación, reactivación, fuga, etcétera. Muy bien, vamos a hablar del monitoreo ahora de los modelos predictivos. Desarrollamos modelos, construimos segmentos, desarrollamos las estrategias, implementamos las estrategias y ahora vamos a ver el monitoreo. El monitoreo es permanente y automático debe ser. Tenemos que estar encima con reportes automáticos que nos muestran periódicamente cómo están funcionando los modelos. Este es un modelo real de comportamiento, aclaro, tiene 60 DKS con malos incluidos, es decir, hasta 90 días, por eso, digamos, detecta también ahí abajo, pero ordena claramente en la vertical, 1.24, 1.74, 1.52, entonces así yo puedo gestionar de manera óptima mi portafolio. El monitoreo de estrategias Champion Challenger, este es un ejemplo real en el que podemos ver la pérdida esperada de cada uno de los segmentos, riesgo alto 12, riesgo medio 8 y riesgo muy bajo 1%. La utilización actual, acá podemos ver algo raro, ¿no? Porque si no está, si el portafolio en esta instancia no estaba dividido en niveles de riesgo,
¿Por qué el riesgo medio tiene mayor utilización que el riesgo alto? Porque en esta entidad lo que se hacía era, se otorgaba límites o montos o lo que sea en función del ingreso. Entonces ya vemos que el ingreso obviamente es un componente que tira para arriba, pero no se aplicaba el nivel de riesgo. Entonces, al aplicar el nivel de riesgo y hacer una matriz dual con el ingreso y el nivel de riesgo, se le aumentó muchísimo más a los clientes de riesgo muy bajo que a los clientes de riesgo medio. Entonces, la utilización aumentó de 45 a 62.000 porque está controlada, no le quiero dar mucho más porque toman todo lo que le doy. En relación al riesgo medio, pasó de 67 a 80.000 y en riesgo muy bajo de 72.000 a 122.000. En resumen, incorporar la dimensión del nivel de riesgo con un modelo de inteligencia artificial aumentó los saldos en un 43% y bajó la mora en un 9%. Por último, el aprendizaje adaptativo. También se habló en la charla anterior de que los modelos tenían que estar permanentemente, ser permanentemente monitoreados, pero además permanentemente ajustados. Estos modelos, con un botón directamente, después hay que mirar un poquito más, pero aprenden solos, son adaptativos, permanentemente están aprendiendo y se están recalibrando. Entonces están compitiendo un montón de modelos y pongo en producción aquel modelo que logra estabilidad y mayor potencia. De este modo, estos modelos permanentemente aprenden cada dato, cada input, porque si no pasa lo que decían. En la época de los 70 yo desarrollo un modelo clásico de la logística con información estática del año 70 y después no aprende más. Estos están aprendiendo dentro del mes permanentemente, con cada transacción que entra está corriendo el modelo. Aprende el modelo, es el score adaptativo permanente, que es la funcionalidad propia de los modelos de aprendizaje automático, y logro mayor potencia. Implemento en producción solamente aquellos modelos que aprendió que logra más potencia, pero que son estables en el tiempo. Hay métodos también para medir la estabilidad de los modelos. Todo este tipo de soluciones corren en la nube y este es un flujo de proceso de estrategias. Yo desarrollo los modelos, los segmento e implemento. ¿Dónde implemento las estrategias? Bueno, acá por ejemplo tengo una estrategia simple en la que valido algunos requisitos como los días de atraso, corre el score interno, lo cruzo con información pública del Banco Central y después doy una oferta de manera periódica. Muy bien, esto es todo. Gracias por la atención. Es un tema pesado, pero... Te voy a hacer una pregunta y nada más. Normalmente siempre tuvimos disputas entre las áreas comerciales y las áreas de riesgo. ¿Cómo juega estos modelos? ¿En qué ayuda esa relación? Sí, antes se peleaban, ya no nos peleamos más. Yo no. Encontramos la forma de no pelearnos, creo, y sin ceder. Digamos, los estándares internacionales ahora hablan de los presupuestos cruzados, ¿no? Al de riesgo le ponen un poquito de incentivos económicos para que venda más. Eso es una cuestión que no resuelve el problema. La gente de riesgos tiene que entender que el delantero, el mediocampo y el defensor es el comercial. Si entiende eso va a tener baja mora. ¿Por qué digo esto? No entiendo nada de fútbol, pero este concepto es básico, digamos. El de riesgo es el arquero. Todo es probabilístico. ¿Cuántas veces en la Argentina decimos pelo de ganado? El tráfico de ganado que viene. Yo le digo el dálmata, ¿no? Es distinguir las manchas negras en el perrito lindo de Disney. Entonces, lo que tenemos que entender es que si me llegan 10 veces me van a hacer algunos goles. Si me llegan 2, máximo 2. Entonces, el apoyo al comercial y el apoyo de toda la compañía, por ejemplo, canal indirecto, ¿sí? Comercializadora, etcétera, lo que sea, los incentivos que le dan a los comercios, ser primera opción, el pago, las opciones de pago diferido que haga, todo eso que hace, me baja la mora porque tengo los mejores. Entonces hay que gastar mucho en comercial para prevenir riesgo. Cuanto menos clientes con alguna tendencia de última opción vengan, mejor va a ser la tasa de mora. Entonces, yo creo que esa es la forma de ya no discutir más. Tener buenos modelos y sobre todo tener buenos modelos de marketing. Como ejemplo,
¿Cómo vinculo los modelos de marketing con los modelos de propensión de riesgo o riesgo de incumplimiento? Yo no tengo que hacer un modelo de probabilidad de adquisición, probabilidad de aceptación, sino hacer un buen modelo de riesgo. Si yo hago un modelo de riesgo que funciona correctamente, me puedo dar cuenta que la probabilidad de incumplimiento es directamente proporcional a la probabilidad de aceptación. ¿Sí? ¿Está claro? Si yo a un cliente de riesgo bajo, sin saber que es de riesgo bajo, le digo, te doy 1.000 pesos dentro de 6 meses a 30 kilómetros, no va a ir. Ahora, si a un cliente de riesgo alto le digo eso y va, ya me está demostrando, con lo cual es una interacción. El riesgo no es más ni menos que una interacción, lo que pasa es que no tengo diálogo ya con el cliente. Con un par de preguntas, antes en un mostrador yo ya me va a dar cuenta de la probabilidad de incumplimiento en esa interacción que tengo de preguntas. Con lo cual, si hago un buen modelo de riesgo, ya sé qué incentivos le tengo que dar. Si es de riesgo muy bajo, dale promociones, atento con el pricing, dale plazo, dale mucho monto. ¿Por qué? Pues lo tengo que tentar porque tiene menor probabilidad de aceptación, utilización, etc. Pero ya es el mismo mundo, ya no se habla más de riesgo y de... Es más, yo creo que los mejores gerentes comerciales debieran de ser los de riesgo y a la inversa. Ya esa pelea debiera de haber quedado en el tiempo. Gracias, Diego. Muchas gracias a todos.